¿Qué harías si una joven sin hogar se acercara a tu mesa y te pidiera las sobras de tu comida, y horas después descubrieras que aquella muchacha estaba relacionada con el mayor dolor de toda tu vida? Cuando doña Elena Valcárcel, una de las mujeres más ricas y respetadas de Sevilla, escuchó aquella petición, creyó que solo estaba ayudando a una desconocida hambrienta. Pero un pequeño detalle en el rostro de la joven hizo que un recuerdo enterrado durante 22 años regresara de golpe. Lo que parecía un simple acto de caridad estaba a punto de revelar una verdad que alguien había intentado ocultar durante décadas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Doña Elena Valcárcel era una de las mujeres más conocidas de Sevilla. Su nombre aparecía en revistas de negocios y eventos importantes de la ciudad. Sin embargo, detrás de aquella imagen impecable, existía una realidad mucho más silenciosa. A sus 68 años, la propietaria de varios hoteles vivía prácticamente sola en una enorme mansión situada y a las afueras. Muchos la llamaban la Dama de Hierro de Sevilla. Sus empleados la respetaban, aunque pocos se atrevían a acercarse demasiado. Elena era educada y justa, pero también distante. Hacía años que nadie veía una sonrisa sincera en su rostro. Aquella mañana de primavera comenzó como tantas otras. Después de tomar un café en su despacho y revisar algunos documentos, decidió almorzar en un restaurante tradicional del barrio de Santa Cruz. Las calles estaban llenas de visitantes. El murmullo de las terrazas se mezclaba con el sonido de los pasos sobre los adoquines, y Sevilla comenzaba a prepararse para la llegada de la Feria de Abril. El restaurante estaba lleno, los camareros se movían con rapidez entre las mesas, y el aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente. Elena ocupaba una mesa junto a una ventana desde donde observaba la plaza. Estaba terminando su comida cuando una voz temblorosa interrumpió la tranquilidad del lugar. «Señora, ¿puedo comer lo que usted va a dejar?». Las conversaciones cercanas se apagaron de inmediato. Elena levantó la mirada. Frente a ella se encontraba una joven agotada. Su ropa estaba gastada y el cansancio se reflejaba en su rostro. Llevaba una bolsa oscura sobre el hombro y parecía debatirse entre la vergüenza y la necesidad. El encargado del restaurante, Alberto Ruiz, reaccionó enseguida. «Lo siento mucho, señora. Ahora mismo la sacaré de aquí». La joven bajó la cabeza. «Perdón, no quería molestar, pero antes de que pudiera marcharse». Elena habló. «Espere». Alberto se quedó inmóvil. «Está conmigo». La sorpresa recorrió el salón. «Traiga una silla y una comida caliente para la señorita». La joven abrió los ojos con incredulidad. «No hace falta. Señora, con un poco de pan será suficiente». «Siéntese. Por favor». La muchacha obedeció lentamente. Cuando la comida llegó, permaneció unos segundos observando el plato como si temiera que alguien fuera a retirarlo. Después dio las gracias en voz baja antes de empezar a comer. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena. «Clara. Clara Romero». Mientras la joven comenzaba a comer, Elena observó su educación y la forma en que agradecía cada gesto. A pesar de las dificultades evidentes, Clara conservaba una dignidad que resultaba difícil de encontrar. Elena continuó escuchándola sin decir nada. Poco a poco, Clara contó fragmentos de su vida. Había crecido en un orfanato, nunca conoció a sus padres, y había perdido todo después de varios problemas. «Llevo meses sin tener un lugar al que llamar hogar», confesó. La respuesta no despertó lástima en Elena, sino respeto. A pesar de las dificultades, la joven hablaba sin resentimiento. Alberto se acercó discretamente para retirar algunos platos. «La he visto varias veces por la zona estas últimas semanas», comentó en voz baja. «Siempre intenta buscar trabajo antes de pedir ayuda». Elena no respondió, pero aquellas palabras quedaron resonando en su mente. Mientras escuchaba a Clara, observó un pequeño lunar detrás de una de sus orejas.
Durante un instante regresaron imágenes que llevaba años evitando. Una habitación infantil cerrada, una manta cuidadosamente guardada y el recuerdo de una niña que nunca pudo volver a abrazar. Elena apartó la vista. No era la primera vez que una coincidencia la hacía recordar el pasado. Sin embargo, aquella sensación permaneció más tiempo de lo habitual. Cuando el almuerzo terminó, Clara agradeció una vez más la comida. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Elena guardó silencio unos segundos. Sabía que llevar a una desconocida a su casa no era una decisión prudente. Cualquier otra persona habría dicho que no. Pero también sabía que dejarla sola aquella noche significaba ignorar algo que su conciencia no le permitiría olvidar fácilmente. «Esta noche no dormirás en la calle». Clara la miró sorprendida. «¿Cómo dice?» «Tengo espacio de sobra en casa. Una habitación de invitados. Una ducha caliente y una cama. Nada más. Hasta que puedas organizarte». La joven parecía incapaz de encontrar palabras. «Señora, no sé cómo agradecerle algo así». «Acepta y será suficiente». Por primera vez en mucho tiempo alguien le ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Finalmente asintió. Y mientras ambas abandonaban el restaurante bajo la suave luz de aquella tarde sevillana, ninguna imaginaba que aquel encuentro acabaría desenterrando un secreto que llevaba 22 años esperando salir a la luz. La mansión Valcárcel llevaba demasiado tiempo sumida en el silencio. Desde la desaparición de su hija 22 años atrás, doña Elena había cerrado muchas puertas, pero ninguna tan simbólica como la habitación azul del segundo piso. Cuando el automóvil atravesó la entrada principal de la propiedad, Clara observó con asombro los jardines iluminados y la elegante fachada. Nunca había visto una casa semejante tan de cerca. «No quiero causar molestias», dijo en voz baja. «No las causarás», respondió Elena. «¿Rosa Martín?» La ama de llaves, que llevaba más de 30 años trabajando para la familia, abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. La sorpresa apareció en su rostro al descubrir a la joven desconocida junto a su empleadora. «Buenas noches, doña Elena». «Buenas noches, Rosa. Necesitamos preparar una habitación para nuestra invitada». Rosa observó a Clara con amabilidad. «Será un placer». Mientras subían la escalera principal, Elena se detuvo frente a una puerta cerrada. Su mano permaneció unos segundos sobre el pomo. Rosa comprendió enseguida lo que estaba pensando. «Hay otras habitaciones listas para usar». Elena guardó silencio. Miró la puerta y después a Clara, que esperaba unos pasos más atrás. Finalmente negó con la cabeza. «No sé, es hora de abrirla». La habitación azul volvió a abrirse después de más de 2 décadas. «¿Estás segura?», preguntó Rosa. «No lo sé, pero ya no quiero seguir cerrando puertas». Clara desconocía el significado de aquel momento. Solo vio una habitación acogedora, perfectamente conservada, con una ventana que daba a los jardines. «Es preciosa», susurró. Elena tardó unos segundos en responder. «Descansa. Después cenaremos». Cuando Clara se quedó sola, recorrió la habitación y tomó una ducha caliente. Durante meses había vivido pensando únicamente en sobrevivir. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, pudo relajarse. Más tarde bajó al comedor. Rosa casi no la reconoció, con ropa limpia y el cabello recogido. Clara parecía otra persona. La cena transcurrió en un ambiente tranquilo. Sobre la mesa había sopa caliente, pescado al horno y pan recién hecho. «Rosa cocina mucho mejor que yo», comentó Elena. La joven sonrió. «Entonces tiene mucho talento». Rosa no pudo evitar sonreír también. «Hace años sé que nadie me halaga tanto en esta casa». Las tres rieron suavemente. Hacía mucho tiempo que aquella mesa no escuchaba algo parecido. Poco a poco Clara comenzó a hablar de sí misma. Contó que siempre había amado los libros y que soñaba con convertirse en maestra. «Me gustan los niños.
Creo que todos necesitan a alguien que crea en ellos. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Elena. Durante años había dirigido empresas y firmado contratos importantes. Sin embargo, aquella joven que había llegado sin nada parecía conservar algo que el dinero no podía comprar. Esa noche, después de despedirse, Clara encontró sobre la cama una manta adicional y una pequeña lámpara encendida. No había ninguna nota, pero comprendió el gesto. Mientras tanto, Elena permanecía despierta en su despacho. Sobre la mesa había una vieja caja que no abría desde hacía años. Dentro descansaban fotografías antiguas, fotografías de su hija. Elena tomó una de ellas y permaneció observándola largo rato. Volvió a recordar el pequeño lunar detrás de la oreja de Clara. Luego negó suavemente con la cabeza. No era una prueba. No podía permitirse repetir falsas esperanzas. Sin embargo, también recordaba la edad de la joven, las fechas y el hecho de que hubiera crecido en un orfanato. Demasiadas coincidencias acumuladas en poco tiempo. Cerca de la medianoche tomó el teléfono. Buscó un número que no utilizaba desde hacía años. Cuando la llamada fue respondida, habló sin rodeos. «Javier, necesito tu ayuda». «¿Qué ocurre, doña Elena?» Ella observó una vez más la fotografía que sostenía entre las manos. «Quiero saber quién es realmente Clara Romero». Después de colgar, permaneció inmóvil. Por primera vez en muchos años se permitía formular una pregunta que había evitado durante demasiado tiempo. Y precisamente por eso temía la respuesta. Las siguientes semanas trajeron cambios inesperados a la mansión Valcárcel. Durante años, aquella casa había estado llena de silencio y conversaciones breves. Ahora, poco a poco, algo diferente comenzaba a surgir entre sus paredes. Cada mañana, Clara ayudaba a Rosa en pequeñas tareas antes de sentarse a leer junto a una ventana que daba a los jardines. Algunas tardes acompañaba a Elena a caminar por la Plaza de España o por las orillas del Guadalquivir. Eran paseos tranquilos, pero suficientes para que ambas empezaran a conocerse mejor. A veces Elena se descubría observando pequeños detalles. La forma de sonreír, la manera de escuchar sin interrumpir, incluso ciertas expresiones que le resultaban familiares, sin saber exactamente por qué. Aquello la inquietaba. Por primera vez en muchos años, esperaba con agrado la hora de regresar a casa. Al mismo tiempo, intentaba recordarse que una coincidencia seguía siendo una coincidencia. Una tarde, mientras compartían café en la terraza, Clara habló por primera vez de la persona que había cambiado su vida para peor. Se llamaba Sergio Morales. Elena levantó la vista. ¿Tu pareja? Clara asintió. Confié en él más que en nadie. Le entregué mis ahorros y firmé documentos que ni siquiera entendía. Cuando aparecieron las deudas, desapareció sin dejar rastro. Hizo una breve pausa. Hace unos meses intentó volver a contactar conmigo, pero ya era demasiado tarde. No había rabia en su voz, solo decepción. Lo que más me duele no es el dinero, es haber creído que alguien me quería. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Elena. Esa misma noche, Javier Cortés llegó a la mansión con una carpeta bajo el brazo. He encontrado varias irregularidades, explicó mientras colocaba varios papeles sobre la mesa. ¿Qué clase de irregularidades?, preguntó Elena. Los registros relacionados con la desaparición de su hija fueron modificados en distintas ocasiones. Javier abrió una carpeta amarillenta. Y hay algo más. Mostró una copia de un documento antiguo. En él aparecía repetidamente un mismo nombre: Ricardo Valcárcel. Elena frunció el ceño. ¿Mi cuñado? Sí. Su nombre aparece asociado a varios trámites realizados pocas semanas después de la desaparición de la niña. Aquella información no demostraba nada, pero despertaba demasiadas preguntas. También encontré el nombre de una enfermera llamada Mercedes Ortega. ¿Quién es? Trabajaba en el hospital donde estuvo ingresada su hija.
Después desapareció de los registros. Cada nueva respuesta parecía abrir la puerta a nuevas incógnitas. Durante los días siguientes, Javier continuó investigando. Revisó archivos olvidados. Habló con antiguos empleados del hospital y localizó documentos que nunca habían sido analizados con detalle. Poco a poco comenzaron a aparecer contradicciones en una historia que durante 22 años había sido aceptada como una verdad absoluta. Mientras tanto, Clara seguía adaptándose a su nueva vida. Una tarde encontró a Rosa organizando fotografías familiares. En una de ellas aparecía una niña pequeña sonriendo junto a Elena. Clara observó la imagen durante unos segundos. «Era preciosa», comentó. Rosa sonrió con melancolía. «Lo era». Guardó la fotografía con cuidado. La señora Elena nunca volvió a ser la misma después de perderla. Aquellas palabras acompañaron a Clara durante el resto del día. Esa noche, Elena volvió a quedarse sola en su despacho. Frente a ella descansaban las fotografías antiguas, los informes de Javier y una pregunta que regresaba una y otra vez. Intentó convencerse de que todo podía ser una coincidencia, pero cada nueva pista hacía más difícil ignorarla. 2 días después, Javier regresó con nuevas noticias. Su expresión era más seria que nunca. «Creo que estamos acercándonos a algo importante». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué has encontrado?». Javier colocó sobre la mesa un documento hospitalario recién localizado en un archivo antiguo. El papel estaba deteriorado por el tiempo, pero todavía podía leerse. Elena observó la línea principal del informe. Durante 22 años había creído conocer aquella historia, pero aquella palabra lo cambiaba todo. Donde debía aparecer registrada una muerte, figuraba una anotación completamente distinta. Una sola palabra: trasladada. Elena levantó lentamente la mirada. Si aquel documento era auténtico, significaba que su hija jamás había sido declarada fallecida. Y por primera vez en más de 2 décadas, una posibilidad que siempre había considerado imposible dejó de parecerlo. Durante varios días, doña Elena apenas pudo pensar en otra cosa. La palabra que había aparecido en aquel documento hospitalario seguía resonando en su mente. Trasladada. Si aquel registro era auténtico, toda la historia que había aceptado durante 22 años podía ser una mentira. Mientras tanto, Clara continuaba con su rutina sin sospechar nada. Ayudaba a Rosa en la casa. Leía durante las tardes y poco a poco comenzaba a sentirse parte de aquel lugar. Aquello reconfortaba a Elena, pero también aumentaba sus dudas. Cuanto más cercana se volvía la joven, más difícil resultaba mantener la distancia necesaria para pensar con claridad. Javier continuó siguiendo cada pista. Finalmente logró localizar a Mercedes Ortega en un pequeño pueblo andaluz, situado a varias horas de Sevilla. La mujer vivía sola en una modesta vivienda. El paso de los años había dejado huellas evidentes en su rostro, pero cuando escuchó el nombre de Elena Valcárcel, su expresión cambió de inmediato. «Sabía que este día llegaría tarde o temprano», murmuró. Javier percibió el peso de muchos años de silencio. Durante varios minutos, Mercedes permaneció observando una vieja fotografía guardada en una caja de madera. Sus dedos temblaron antes de volver a dejarla en su sitio. «Cometí un error terrible». Javier guardó silencio. «¿Qué ocurrió realmente?». Mercedes bajó la cabeza. «Acepté dinero. Pensé que solo estaba obedeciendo órdenes y que aquello no tendría consecuencias para mí». Su voz se quebró. «Pero cuando tuve a aquella niña en brazos, comprendí lo que estaba haciendo». Respiró profundamente antes de continuar. Un hombre muy influyente le había pedido que la niña desapareciera sin dejar rastro. ¿Quién era ese hombre? Mercedes cerró los ojos unos segundos. Ricardo Valcárcel. El nombre confirmó las sospechas que Javier llevaba días acumulando. La anciana continuó hablando. No fue capaz de cumplir aquellas órdenes. En lugar de hacerlo, entregó a la pequeña de forma anónima a un orfanato. Pensé que al menos tendría una oportunidad de vivir.
Después de aquello abandonó el hospital y trató de rehacer su vida, pero nunca consiguió olvidar. Cada cumpleaños recordaba a aquella niña. Cada Navidad se preguntaba dónde estaría. Javier regresó a Sevilla con una grabación completa de la confesión. Aquella misma noche se reunió con Elena en el despacho de la mansión. La empresaria escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando la grabación terminó, apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Entonces estaba viva. Javier asintió. Todo apunta a eso. Durante años Elena había intentado aceptar una pérdida definitiva. Ahora, de repente, esa certeza comenzaba a resquebrajarse. Sin embargo, todavía faltaba una prueba definitiva. La confesión de Mercedes explicaba lo ocurrido, pero no demostraba quién era realmente Clara. Necesitamos una confirmación absoluta, dijo Javier. Elena comprendió inmediatamente a qué se refería. Una prueba de ADN. Aquellas palabras devolvieron todas las preguntas que había intentado contener. ¿Y si todo terminaba siendo una coincidencia? ¿Y si volvía a equivocarse? Aquella noche apenas logró dormir. Al día siguiente pidió hablar con Clara en privado. Se sentaron juntas en la terraza desde donde podían contemplar los jardines iluminados por el sol de la mañana. La joven percibió cierta tensión en el rostro de Elena. ¿Sucede algo? Elena tomó aire lentamente. Hay algo importante que necesito pedirte. Lo que sea. Durante unos segundos buscó las palabras adecuadas. Javier ha encontrado información relacionada con mi pasado, y existe una posibilidad que necesito aclarar. Clara permaneció en silencio. ¿Qué clase de posibilidad? Todavía no lo sé. Por eso necesito tu ayuda. La joven tardó unos segundos en responder. Si eso puede ayudarla, cuenta conmigo. Horas más tarde, ambas acudieron al laboratorio para realizar las pruebas necesarias. El procedimiento fue sencillo. La espera sería mucho más difícil. Al regresar a casa, Elena observó a Clara caminando por el jardín junto a Rosa. Las dos reían por algo que ella no alcanzó a escuchar. Apartó la vista. No se permitió sacar conclusiones. Todavía no. Necesitaba la verdad, fuera cual fuera. 2 días después. El teléfono sonó en el despacho de Javier Cortés. El investigador escuchó atentamente durante unos segundos. Su expresión cambió de inmediato. Cuando colgó, permaneció inmóvil observando el informe que acababa de llegar. Los resultados estaban listos. Y la verdad, por fin, estaba a punto de salir a la luz. Los 2 días de espera parecieron eternos para doña Elena. Intentó mantener sus rutinas habituales y atender algunos asuntos de sus empresas, pero su mente regresaba una y otra vez al mismo lugar. Clara. Cada vez que veía a la joven caminar por los jardines o conversar con Rosa en la cocina, le resultaba más difícil mantener la distancia que se había impuesto. Mientras tanto, Clara también notaba que algo había cambiado. Elena parecía más preocupada de lo habitual y a veces la sorprendía observándola desde lejos, como si estuviera intentando encajar piezas de un rompecabezas. La mañana en que llegaron los resultados amaneció despejada y luminosa. El cielo azul cubría Sevilla mientras la ciudad continuaba preparándose para la feria de abril. Javier Cortés llegó temprano a la mansión con un sobre en las manos. ¿Nada más verlo? Elena comprendió que aquel momento había llegado. El investigador entró en el despacho y colocó el sobre la mesa. Ya tenemos los resultados. Elena observó el documento durante unos segundos. Había esperado respuestas durante 22 años. Y ahora estaban frente a ella. Pase lo que pase, al menos conoceremos la verdad, dijo Javier. Elena abrió el informe. Sus ojos recorrieron las primeras líneas hasta llegar a la conclusión final. Durante unos instantes no pudo apartar la vista del papel. La coincidencia genética era prácticamente absoluta. No había dudas. Clara Romero era la hija biológica de Elena Valcárcel. Elena cerró lentamente el documento. Recordó el hospital,
La habitación vacía y los años en los que aprendió a convivir con una ausencia que jamás logró aceptar, y comprendió que su hija había estado viva todo aquel tiempo. Javier se acercó discretamente. «Lo conseguimos». Elena asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. Minutos después pidió que Clara acudiera al despacho. La joven entró sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Al ver la expresión de Elena, sintió preocupación. ¿Has ocurrido algo? Elena señaló la silla frente a ella. «Siéntate, por favor». La joven obedeció. Entonces Elena comenzó a contar toda la historia. Le habló de la hija que había perdido, de la desaparición y de la investigación que acababa de revelar una verdad inesperada. Finalmente colocó el informe de ADN sobre la mesa. Clara observó el documento sin comprender al principio. Después leyó los nombres varias veces. Poco a poco comenzó a entender. No, su voz apenas fue un susurro. ¿Qué significa esto? Elena la observó en silencio durante unos segundos. Significa que eres mi hija. La habitación quedó en silencio. Clara volvió a mirar el informe. Después levantó la vista. ¿Tú eres mi madre? Sí, es hija mía. La joven se llevó una mano a la boca. Durante años había imaginado quiénes podían haber sido sus padres. Había pensado que quizá nadie la había buscado. Pero ahora descubría una realidad completamente distinta. Entonces, nunca me abandonaste. Elena se acercó lentamente. Nunca dejé de buscarte. Las dos se abrazaron. No era posible recuperar los años perdidos, pero sí comenzar a construir algo nuevo. Durante horas hablaron de las preguntas que habían acumulado durante toda una vida. Aquella tarde caminaron juntas por los jardines de la mansión. Por primera vez, Elena ya no veía a Clara como una invitada. La veía como parte de su familia. Mientras tanto, otra persona recibía noticias inquietantes. Ricardo Valcárcel se encontraba en su despacho cuando uno de sus contactos lo llamó. Escuchó atentamente durante varios segundos. Su expresión cambió de inmediato. ¿Estás seguro? La respuesta llegó al otro lado de la línea. Ricardo colgó lentamente. Después caminó hasta la ventana. Durante años había creído que aquel secreto permanecería enterrado para siempre. No era la primera vez que intentaba controlar el destino de la familia. Décadas atrás ya había discutido con Elena por cuestiones de patrimonio y sucesión, convencido de que él merecía una posición más importante dentro del legado familiar. Ahora todo aquello amenazaba con salir a la luz. Clara seguía viva, y si la verdad continuaba avanzando, no solo perdería una herencia, también corría el riesgo de responder por decisiones que llevaba más de 2 décadas ocultando. Por primera vez en muchos años, comprendió que había dejado de controlar la situación, y decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Los días posteriores al reencuentro fueron los más felices que doña Elena había vivido en más de 2 décadas. Por primera vez, la mansión Valcárcel volvió a sentirse como un hogar. Las cenas dejaron de ser silenciosas y hasta Rosa parecía recuperar una alegría que llevaba años escondida. Sin embargo, aquella felicidad no tardó en verse amenazada. Ricardo Valcárcel comprendió que la verdad estaba escapando de su control. Si Elena lograba demostrar todo lo ocurrido años atrás, no solo perdería influencia sobre el patrimonio familiar, también tendría que responder por decisiones que había mantenido ocultas durante décadas. Desesperado, decidió actuar. Para ello buscó la ayuda de Sergio Morales. El antiguo novio de Clara aceptó colaborar sin dudarlo. Años atrás, ya la había convencido para firmar documentos que terminaron arruinando sus ahorros. Durante las semanas siguientes comenzaron a sembrar dudas. Poco después, varios documentos llegaron de forma anónima a la mansión. Había correos manipulados, fotografías alteradas y registros que sugerían que Clara conocía parte de la fortuna de Elena antes de aquel encuentro. Elena intentó ignorarlos, pero después de tantos años de pérdidas, el miedo seguía siendo una herida difícil de cerrar. Clara comenzó a notar el cambio. Las conversaciones se hicieron más breves.
La distancia creció poco a poco entre ambas. Una tarde encontró a Elena sola en el despacho. Sobre la mesa descansaban algunos de los documentos anónimos. ¿Tú también dudas de mí?, preguntó finalmente. Elena apretó el vaso que sostenía. Quiso responder, pero las palabras no llegaron, y aquella ausencia de respuesta fue suficiente. Esa misma noche, Clara regresó a la habitación azul y comenzó a guardar sus pocas pertenencias. Rosa intentó detenerla. Por favor, habla con ella una vez más. Después añadió algo que nunca había contado. He visto a doña Elena sentarse sola frente a un pastel cada cumpleaños durante 22 años. Clara bajó la mirada. No quiero obligar a nadie a creer en mí. A la mañana siguiente bajó con su bolsa preparada. Elena la encontró cerca de la puerta principal. ¿Qué estás haciendo? Creo que es mejor que me marche. Aquellas palabras la golpearon con fuerza. Recordó la habitación vacía que había permanecido cerrada durante años y la fotografía que llevaba décadas guardando. No tienes que hacerlo. Entonces Clara pronunció las palabras que cambiaron todo. No quiero tu dinero. Solo quería una madre. La frase quedó suspendida entre ambas. Nunca había pedido dinero. Nunca había pedido privilegios. Solo había buscado un lugar donde sentirse querida. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Perdóname, hija mía. No debí dudar de ti. Y esta vez fue Clara quien rompió la distancia. Se abrazaron con fuerza. No podían recuperar los años perdidos, pero todavía podían construir un futuro juntas. Horas más tarde, Javier Cortés llegó con nuevas pruebas. Había encontrado registros originales del hospital, movimientos bancarios relacionados con Ricardo y la grabación de la confesión de Mercedes Ortega. Además, varios documentos anónimos estaban vinculados a personas cercanas a Sergio Morales. Todo apuntaba en una sola dirección. Ricardo había organizado la desaparición de la niña, y Sergio había colaborado en la campaña de difamación. Aquella misma semana, Ricardo intentó reunirse con Elena. Todo lo hice para proteger a la familia. Intentó justificarse. Elena lo observó durante unos segundos. Le arrebataste una hija a una madre. Ricardo evitó su mirada. Por primera vez, no tuvo respuesta. Cuando fue confrontado con las pruebas, ni él ni Sergio pudieron sostener sus mentiras. La verdad finalmente salió a la luz, y con ella llegó una justicia que Elena había esperado durante más de 20 años. Semanas después, Sevilla celebraba la Feria de Abril. Aquella tarde, Elena y Clara caminaron juntas entre los faroles y la música. Ya no existían secretos. Ya no existían dudas. Solo quedaba el tiempo necesario para reconstruir todo lo que les había sido arrebatado. Un año más tarde, Clara regresó a la universidad para acercarse a su sueño de convertirse en maestra. Elena comenzó a colaborar con programas de apoyo para niños sin hogar. Durante una pequeña celebración familiar, Rosa observó a madre e hija conversar y sonrió antes de retirarse discretamente. Elena siguió a Clara con la mirada y comprendió algo que el dinero jamás pudo enseñarle. La verdadera riqueza era poder llamar hija a la persona que siempre había llevado en el corazón. Y esta vez, nada volvería a separarlas. Y así termina esta historia. Una historia sobre segundas oportunidades, heridas que lograron sanar y una familia que encontró el camino de regreso después de muchos años. Lo que comenzó con un simple acto de bondad, terminó cambiando para siempre la vida de Elena y Clara. Personalmente, creo que una de las lecciones más hermosas de esta historia es que los encuentros más importantes suelen llegar cuando menos los esperamos. A veces, una decisión sencilla puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Si esta historia te ha gustado y ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorarse o deseas compartir una opinión diferente, escribe el número 0. Me encantará leer tus pensamientos.
Esta historia nos recuerda que el amor verdadero nunca desaparece por completo, incluso después del dolor y los errores. Siempre existe una oportunidad para sanar, volver a empezar y encontrar el lugar al que realmente pertenecemos. ¿El dinero? La fama o las propiedades pueden ofrecer comodidad, pero rara vez llenan el vacío que deja la falta de afecto. La verdadera riqueza se encuentra en las personas con quienes compartimos la vida y en los lazos que construimos cada día. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales. Aunque algunos personajes y situaciones han sido recreados, los valores y emociones que transmite reflejan experiencias humanas que siguen siendo universales. Ahora te invito a dedicar un momento para pensar en las personas importantes de tu vida. Tal vez hoy sea un buen día para acercarte a alguien, agradecerle o simplemente recordarle cuánto significa para ti. Y si esta historia logró acompañarte o emocionarte, te invitamos a seguir formando parte de esta comunidad, donde cada relato busca recordarnos que siempre existe espacio para la esperanza, el perdón y el amor.